brindarles un aporte con un tema radiológico, que ustedes saben que es el que más que nada manejamos en el tema de la universidad. Y en sí estoy feliz porque veo que hay un interés de ustedes para poder aprender cada día algo a pesar de la situación. Entonces, eso es bueno y siempre van a contar, como siempre les he dicho, con el apoyo tanto mío como de creo que de todos los doctores que somos partícipes de su educación en esos tiempos que les ha tocado vivir. Bueno, el tema de que el día de hoy les he venido a ofrecer son los principios básicos de radiología oral y la aplicación clínica que tiene esto. ¿Por qué vamos a empezar por los principios básicos? Yo entiendo el interés de ustedes de aprender nuevas cosas, nuevos temas, la tendencia, implante, ortodoncia, y un montón de temas actuales que hay hoy en día. Y eso es bueno, pero como yo siempre, con la mayoría de chicos que he llegado a conversar de repente en la universidad, siempre les he dicho, o sea, no puedes tratar de aprender algo que es súper avanzado o de especialidad si no tienes buenos cimientos. Y la universidad lo que tienes que aprender es a tener buenos cimientos, buenos principios, buena base. Por eso es los principios básicos que vamos a ver son los que nos van a ayudar a recién poder ver casos más difíciles. Yo les podría haber venido de frente a hablar de tomografía o imágenes más complejas, cuando al final de repente la mayoría no llega a entender muy bien porque por X motivo no ha habido una buena didáctica o X motivo que nos ha servido para aprender esto. Entonces, por eso el día de hoy quiero tratar de ser lo más simple posible, por así decirlo, para que ustedes puedan entender esta base que nos va a servir en sí para todo. Lamentablemente, hoy en día, para los estudiantes más que nada pasa que toman el curso de radiología como un curso más, como un además. Claro, es una ciencia auxiliar, sí, dentro de la odontología, donde la mayoría le empieza a dar la real importancia. Y créanme que lo he visto mucho, justo en esta época de pandemia, es en la aplicación clínica, cuando trabajen en un consultorio, en un centro médico, etcétera. Cuando tengan que atender a sus pacientes, ahí es donde uno se da cuenta que cualquier especialidad que más adelante ustedes escojan, ortodoncia, rehabilitación, implantología o demás, todo se apoya en radiología. Y ustedes saben que trabajamos, bueno, yo trabajo en el área de tomografía y radiología de la universidad, y toda esta etapa de pandemia, ya desde que se pudo empezar a atender hace un par de meses atrás, muchos colegas que trabajan con nosotros, con el centro médico, centro radiológico, perdón, y tomográfico de la universidad, nos han estado llamando y llamando y llamando, pidiéndonos el apoyo, pidiendo el tema de las tomografías y todo, porque hay casos y tratamientos que sí o sí necesitan de esta área. Y entonces, pero lamentablemente, como a veces conversamos con los doctores, no es nuestro. O sea, es un tema netamente de la universidad, el equipo, el área, todo es de la universidad. Si la universidad no ordena que se pueda abrir, obviamente respetando toda esta situación, no podemos hacerlo. Entonces tenemos que seguir los lineamientos que nos van dando. Y entonces ha sido mucho pesar para muchos colegas el no contar con el apoyo del área de radiología. Y hasta ahora continúa así. E incluso ha habido casos, y justo quiero tocar este tema acá, donde han necesitado la tomografía para hacer alguna cirugía, odontomas, dientes supernumerarios, en ortodoncia ubicar alguna pieza para pegar el bracket si está por vestibular, por palatino, etcétera. Y en sí, estamos acostumbrados tanto a la nueva tecnología, a todo esto, y no le damos, como le digo, cabida a los principios básicos, cuando técnicas tan simples como la técnica de CLAR nos pueden ayudar no al 100%, pero en un gran porcentaje, a dar una intuición, un presuntivo de cómo puede estar cierta pieza o cierto odontoma y guiarnos a un plan de tratamiento o qué podemos realizar. Entonces, es por eso donde le damos recién la importancia que debemos. Entonces, necesito yo, hoy quiero compartirles justamente eso, la base, para que a partir de aquí, creo que ya hemos coordinado con los chicos de la SUNIFO, en una siguiente ocasión vamos a ver ya casos más complejos para hablar un solo idioma, hablar un poco de tomografía, cosas que les van a servir más adelante. Bueno, comencemos. Ustedes saben que la radiología, como cualquier otra ciencia, ha ido avanzando a través del tiempo. A ver. Okay. Listo.
Un minutito, listo. Como cualquier otra ciencia ha ido avanzando a través del tiempo. Desde la primera invención, ustedes ya han visto, han conocido la historia de la radiología, las primeras radiografías que no se notaban, se fueron ganando nitidez, mejores equipos, mejores receptores, llegando hasta la época digital, actualmente la tomografía, el trabajo con el CAD-CAM y demás. Entonces, todo eso tenemos que ir siempre nosotros de la mano tratando de ir aprendiendo, ir captando. Esta evolución es para todos. La era actual es la era digital. Todo se maneja, justamente estamos aprovechando esta situación para tener justo lo que estamos haciendo ahora, una educación digital, virtual. ¿Qué hubiese sido una pandemia en una época donde no existiera el Internet? ¿Qué hubiese sido de su vida de ustedes sin Netflix, sin TikTok, sin Instagram, sin una de las cosas que hoy en día es pan de cada día para ustedes? Años atrás, créanme que no había. Esto se da en todas las áreas, tanto en tecnología, relojes, medicina. ¿Quién no ha tenido de repente los televisores antiguos? Han ido mejorando, pantallas planas, ahora ya no necesitas más que un televisor y ya tienes el acceso al internet. Lo mismo pasa con el almacenamiento. Antes nosotros usaban estos, para los que conocen, eran los discos de 5 medios, este era un disco de 3 cuartos, luego aparecieron los CDs, mi época, avanzamos al USB, que creo que hasta ahora todavía por lo menos se sigue usando, pero actualmente ya todo es el drive, todo es la nube. Nadie puede perder información porque ya lo tienes en la nube, pierdes un celular, pierdes un equipo y simplemente lo recuperas por la nube. Y ustedes son prácticamente, o sea, yo no es que sea muy viejo que digamos, pero ustedes son jóvenes y tienen que estar a la vanguardia de esto. Porque créanme que va a pasar unos años y lo que es actual hoy va a dejar de serlo. Y lo mismo pasa con la ciencia médica. Técnicas, instrumental, materiales, todo va cambiando. Ejemplo, quiero que vean la imagen que vemos acá. Antes nosotros manejábamos la imagen de un solo plano, que a veces nos podía generar algún tipo de confusión. Si a mí me traen una radiografía periapical como esta y yo veo así, es algo así como una fotografía. Prácticamente la radiografía es una fotografía del diente. Entonces, si yo veo la imagen acá del príncipe de Inglaterra, si mal no recuerdo, ahora giro la imagen, ¿qué perspectiva nos da? Ojo, es como si estuviera haciendo otra cosa, una mala interpretación, es lo mismo que puede generar una radiografía. Una radiografía a veces puede tener sus limitaciones y hay que saber modificar ciertas cosas, que es lo que les voy enseñando ahora en las siguientes diapositivas, cómo vamos a modificar ciertos parámetros para poder tener un diagnóstico que nos pueda ayudar a tomar una buena decisión y un buen tratamiento. Entonces, si yo me guío solo de un plano o solo de un parámetro, puedo tener un concepto errado y no la realidad, que es lo mismo que pasa aquí. Puedo yo tener, no, son solo 2 conductos. No se le ocurrió de repente modificar. Modificamos un poquito la angulación y resulta que habían 4 conductos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho eso? Obturan 2 y los otros 2 los dejan. El tratamiento hubiese sido un fracaso. Eso es lo que ustedes no pueden dejar pasar. Volvamos a lo básico. ¿Qué es la radiología? La radiología es la especialidad que nos permite el estudio mediante, obviamente, los rayos X. Ojo, actualmente ya se está dejando de usar el término en sí radiología. Ahora en sí el curso es imagenología o diagnóstico por imágenes, porque ya no solo nos apoyamos en las radiografías convencionales. Como ustedes saben, hoy en día se está volviendo muy cotidiano, cada vez más está entrando con fuerza, el hacer el diagnóstico tomográfico, puesto que nos da una realidad de los 3 campos. La radiología, ¿qué aportes nos va a dar en general para todo? Nos va a ayudar sí o sí en el diagnóstico. Ustedes que han estado llevando cursos como semiología, diagnóstico, depende, en el diagnóstico, tanto sea para ubicar, tanto sea para ubicación de piezas o demás, regiones anatómicas, lesiones, los tejidos que están comprometidos dentro de toda de esa evaluación y tener una idea precisa de lo que tu paciente presenta y tener un buen diagnóstico, que, ojo, nosotros sabemos que la radiología, al ser una ciencia auxiliar, nos va a dar un diagnóstico auxiliar. Este se va a complementar
con el diagnóstico clínico presuntivo. Ambos recién juntos, en conjunto, nos van a dar el diagnóstico definitivo. Nunca ustedes tienen que olvidar eso, ni uno ni el otro. Son ambos un apoyo para recién tomar una decisión. Puede llegar tu paciente, tú lo observas, le haces el típico odontograma, lo revisas y resulta de que te sale cierta cantidad de caries porque estás realizando tu evaluación clínica. Pero obviamente le mando a tomar mi radiografía panorámica por X, para seguir con el diagnóstico, me llega el resultado y resulta que en ciertas curaciones que había hay recidiva cariosa o caries recidivante, como quieran llamarlo. Entonces me ha cambiado el plan de tratamiento. De lo que tenía que hacer de repente 3 o 4 curaciones, resulta que tengo que hacer ahora 8. O resultó que había una pieza incluida. Obviamente en mi diagnóstico clínico no estaba, pero en mi diagnóstico radiológico está apareciendo. Entonces en mi diagnóstico definitivo tiene que estar programado todo. Tanto sea las cirugías de terceras molares, de dientes incluidos, de alguna otra patología. Para eso nos ayuda, para conocerlos. Y obviamente nos va a ayudar en el pronóstico. Ya conociendo toda la situación real que va a tener su paciente de ustedes, recién van a poder ver si el pronóstico de X pieza, de X lesión va a ser favorable o no favorable, y van a poder decidir justamente lo que sigue, que es un plan de tratamiento. Yo no puedo decidir qué hacer si no conozco la realidad de lo que estoy tratando. O sea, yo veo una cavidad amplia, pero no sé si es para curación, para recubrimiento pulpar, para una endodoncia, para una cirugía. ¿Cómo sé? Tengo que haber conocido el buen diagnóstico para yo recién hacer mi plan de tratamiento. Puede que esa caries ya llegó ¿cómo se llama? A pulpa, pero yo hice un mal diagnóstico y realizo una curación normal. ¿Qué va a pasar? El paciente te va a regresar en menos de un día, de repente con la cara hinchada, con todo un proceso infeccioso y todo el desarrollo que pueda tener esa una complicación patológica. ¿Y eso por qué? Porque fallaste en lo primero, en el diagnóstico, que tiene que ser el más correcto, porque si tú fallas en el diagnóstico, es lo más seguro que vas a fallar en tu plan de tratamiento. Y tanto sea desde lo más simple, que puede ser una curación, hasta lo más complejo que pueden ser más adelante ustedes tratamientos de ortodoncia, tratamientos de implantología, que créanme, obviamente, por haber veces estar trabajando en esta área de radiología y me permite compartir con un montón de colegas sus casos y etcétera. He visto a veces, no tanto por un mal diagnóstico o X problemas que suceden, eh, tratamientos que no llegan al fin que uno o que algún doctor, algún colega haya planificado, y no, porque ha habido algún error de repente en la parte clínica, en la parte radiológica, en el diagnóstico. Entonces, ustedes tienen que tratar en todo lo posible evitar esos errores. Ahora, realizo mi tratamiento, obviamente, ¿qué más me va a seguir ayudando la radiología? Hacer un control. Tú haces una cirugía amplia de alguna lesión, algún odontoma, hay que hacerle los controles radiológicos para ver cómo va evolucionando. En el centro radiológico vienen pacientes que se han hecho extirpaciones de quistes, odontomas, etcétera, para ver cómo va la regeneración ósea y se hacen sus controles cada 3, cada 6, cada 8 meses. Incluso para las endodoncias tan simples, las radiografías periapicales, hay que hacer los controles y nos siguen ayudando. Por eso les digo, la radiología te acompaña desde un inicio hasta el mismo plan de tratamiento y hasta tu control postoperatorio. Te apoya de principio a fin y además te sirve como un soporte legal. Hasta ahora, hoy en día, como siempre a veces converso con unos chicos, muchos no trabajan muy bien su historia clínica, que es una parte muy importante porque olvidan que eso es un documento legal. Cualquier cosa que le pase a un paciente, tu defensa está en tu historia clínica bien llenada. No es que viene el paciente, le curo, le hago y se acabó. No hubo rastro de que ese paciente pisó tu consultorio. No, uno tiene que aprender a ser ordenado, ese es tu soporte legal y las radiografías entran dentro de ese soporte legal. Más adelante, de repente, alguno que quiera estudiar forense, sabrán ustedes que obviamente, creo que algunos han llevado, hay reconocimiento a través del odontograma. Y pónganse, pasa un paciente por X motivo, un accidente, lo que sea, falleció, y hay que reconocerlo y no pueden reconocer por X motivos y van a decir, ah, ok, odontograma, ¿dónde se trataba? En el doctor tal.
Van a ver, no hay un odontograma bien lleno, no hay un odontograma completado, no está adecuadamente su historia, no hay un soporte legal. Justamente por esto, el MINSA el año pasado modificó ciertos parámetros en el odontograma para todo lo que es odontológico. El mismo Ministerio de Salud, el año pasado, en 2019, saca como una modificatoria donde el odontograma solo había uno. Ahora no. Uno tiene que hacer un odontograma inicial y tiene que hacer un odontograma final. Termines o no el plan de tratamiento, tienes que hacer un odontograma final, porque el paciente vino de una manera y se fue de otra. Entonces nosotros tienen que, ustedes, mejor dicho, y me incluyo, tenemos que estar a la par de todas estas cosas que van saliendo, porque muchos de ustedes ya están prácticamente a un paso de salir y ser profesionales y casi colegas. Dentro de las radiografías intraorales, ustedes las conocen. Las más conocidas, la típica periapical, la Baldwin, la oclusal, se llaman intraorales. ¿Por qué? Porque la placa va dentro de la cavidad oral para poder realizar la toma. Ahora, ojo, pregunta de examen de nado, si no me equivoco, de hace 2 años. En el examen de nado de hace 2 años preguntaron, ¿cuál es la técnica radiográfica más precisa para el diagnóstico de caries? Y te da las opciones: A, panorámica; B, periapical; C, Baldwin; D, oclusal; ninguna. Pregunta de nado. Nadie le tomó importancia a radiología y vino como 2 o 3 preguntas de nado, si mal no recuerdo, ese año. Muchos dirán, ok, periapical. La gran mayoría a veces responde periapical para el diagnóstico de caries. No, periapical, periapical, periapical. No, no es la periapical. Ustedes creo que ya saben que la radiografía que tiene más veracidad y menos distorsión de imagen, porque cualquier imagen radiológica tiene cierta distorsión, incluidas las periapicales, que tiene una distorsión casi de 8 grados, es la Baldwin, porque está prácticamente paralela. En la Baldwin incluso podemos detectar caries incipientes, esas caries pequeñísimas que recién están a la altura de esmalte saliendo, que a veces que en las periapicales no podemos, en la Baldwin sí. Y la respuesta, Baldwin. Y muchos fallaron en esa pregunta en el examen de NAO. Entonces, ojo, ustedes tienen que ya conocer para qué sirve cada técnica intraoral y cuándo adecuarla, o cuándo usarla, y cuándo modificarla incluso, que es lo que vamos a ver más adelante. Y la técnica oclusal, obviamente, que se ve toda la arcada, tanto superior o sea inferior. Las otras técnicas, obviamente, son las radiografías extraorales, la técnica panorámica, la cefalométrica lateral, la de ATM, que nos ayuda a ver mucho los problemas de justamente a nivel de la articulación temporomandibular, que el equipo que nosotros tenemos en la facultad nos tiene un tipo de toma especial específicamente para la ATM, que nos permite diagnosticar eso, los topes de apertura máxima o cierre bucal. Nos ayuda un montón. La parte de la radiografía frontal, que también no solo odontólogos, también nos han mandado de repente algunos profesionales otorrinolaringólogos o de otras especialidades, mandan, porque al final siempre es una ayuda entre todos. Y creo que alguna vez cuando he conversado con algunos de ustedes también les he mencionado que la radiografía panorámica te ayuda incluso a diagnosticar enfermedades que ni siquiera son de nuestra área, pero eso nos hace conocer y saber derivar, porque no todo lo vamos a ver nosotros. Hay que saber nuestras limitaciones, pero obviamente como personal de salud conocer ciertos aportes para poder redirigir a este paciente a cierta necesidad que él tenga, porque lo que bien va a primar siempre es el bien del paciente. Esa es la idea siempre. La radiografía cefalométrica, muy usada obviamente en ortodoncia, los muchachos que vayan a hacer ortodoncia, que estén haciendo de repente algunos, que ya han egresado, que están trabajando, siempre es la más usada. Las ventajas de este tipo de radiografías extraorales son su amplia cobertura. En una sola toma tienes todo, tienes toda la cavidad prácticamente con las regiones anatómicas adyacentes. Hoy en día, justamente por lo que hablábamos al inicio, en el tema digital, la dosis es bajísima. Antes
se tenía que disparar mayor cantidad de rayos X para que éstas peguen en la radiografía o puedan dejar la imagen en la radiografía, en la placa. Hoy en día no, como todo es digital, viene un sensor de imagen binario, 1-0, 1-0. Entonces la radiación es mucho menor, prácticamente es la mitad. Un equipo digital emite la mitad de un equipo analógico, que son los antiguos donde se colocaba la placa y giraba todo el equipo. No, el digital con el sensor solo necesita la mitad, y pasa lo mismo con los famosos RBG, que son para tomar las imágenes periapicales digitales, donde tú colocas el RBG y automáticamente te sale en tu monitor. Y otro que se está por implementar en la facultad, que son las plaquitas de fósforo, que son reutilizables, que en alguna otra oportunidad les explicaré cómo funciona, que también son muy buenas y la radiación también va menorando. Entonces, esto es bueno porque obviamente lo que se busca es que el paciente reciba la menor cantidad de dosis de radiación posible, aunque también créanme que en odontología la cantidad es muy baja, muy baja de radiación en comparación obviamente de otras áreas que son pues la médica, la torácica, cuando tienen que tomarte otra, la radiación es mucho más alta. La pericarditis bajísima. Y como siempre también les digo, la radiación no se queda en el cuerpo va botando. Entonces no hay un acúmulo. Los que obviamente corremos un poquito más de riesgo, por así decirlo, somos los que netamente nos dedicamos al área de radiología. Y aún así, hoy en día con los cuidados debidos, los que ustedes que conocen de repente el área, todo está plomado, teniendo los cuidados debidos ustedes con sus pacientes con el mandil, tomando la distancia de los 2,5 metros, todo bien. Comodidad del examen para el paciente, porque pasa muchas veces que ustedes en la universidad tienden a trabajar con pacientes netamente no tan complejos, pero va a pasarles más adelante en la consulta privada de que van a llegar pacientes que por X motivo tienen un trismus, han sufrido un accidente o cualquier otra particularidad que pueda tener un paciente, porque te llega de todo, no puede abrir la boca, tiene sensibilidad muy alta al paladar, etcétera, de cosas. La radiografía panorámica en este caso es súper cómoda porque lo único que tiene que hacer el paciente es quedarse parado en una sola posición, el tiempo, 14 segundos, y ya tenemos toda la imagen que necesitamos para hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Ahora, pero doctor, entonces, ¿por qué no siempre se usa solamente la radiografía panorámica? ¿Para qué ya la periapical? Es que también tiene sus desventajas. Mientras más amplio es el campo de toma, como en este caso la radiografía panorámica, es menor la resolución. Por más que el equipo sea de última generación y todo, siempre una radiografía periapical va a tener mucho mayor resolución. ¿Por qué? Porque está más enfocada, más cerca al cuerpo que se necesita. Por ejemplo, vemos la radiografía panorámica que tenemos aquí, una evaluación general. Podemos ver en esta zona lo cortical de las crestas óseas, aparentemente están normales. Pero ¿qué pasa cuando le tomo una radiografía periapical? No nos damos cuenta con la realidad. Resulta que el paciente sí tenía una patología periodontal y ha tenido una reabsorción, por lo menos grado 1, que a veces es casi no se nota en esta zona, en la radiografía panorámica. Es por eso la importancia de las técnicas tan básicas como la periapical, la Bywin, son súper importantes. Y por eso es cuando muchos de ustedes que creo que están llevando el curso ya de Radiología 2, cuando están haciendo su diagnóstico de radiografía panorámica, que muchos a veces estamos tratando de apoyarles, siempre les digo, ustedes dentro de su diagnóstico también pueden sugerir. No se olviden de sugerir. O sea, hay zonas que van a salir borrosas o X motivos, porque ustedes saben que la radiografía panorámica es una imagen plana y se superponen ciertos cuerpos que pueden obstruir en una buena visión, no necesariamente una mala toma. La misma superposición de imágenes del cuerpo puede generar una imagen borrosa. Entonces, cierta zona se sugiere realizar radiografía periapical y se coloca dentro del informe.
O de repente, incluso tomografía, a veces en terceras, no se llega a ver si hay una relación o no con el canal dentario, que es la mayoría que tiene la duda al realizar una extracción de piezas cordales o muelas de juicio, como le pueden llamar la tercera molar. Si hay cierta duda, hay ciertos parámetros que te ayudan a intuir a que si está cerca o no hay relación con el canal dentario, pero si existe una duda, se pone dentro del informe que se recomienda realizar otro tipo de toma, porque no tiene nada de malo. Justamente te estás en una duda, hay que despejarla. Como nosotros hicimos en radiología, el buen diagnóstico no es adivinar, es ver para recién planificar y diagnosticar. No tenemos visión de rayos X nosotros, entonces apoyémonos en las ciencias auxiliares y si tenemos que pedir exámenes, pídanlo. Eso te hace un mejor profesional. El hecho no, es que yo no pido y con esto ya puedo dar un diagnóstico. No. Si tienes las herramientas a la mano, úsalas. Solicita las radiografías, acostúmbrate a solicitarlas. El paciente se va a dar cuenta de que hay un mejor diagnóstico, hay un mejor tratamiento, hay un mejor resultado a largo plazo. ¿Ok? Listo, continuamos. Vamos a abocarnos netamente hoy a radiografía de repente periapical, que como les digo es la base de todo. Muchos no saben ni siquiera por qué se llama radiografía periapical, y justamente una radiografía periapical es la que abarca toda la estructura dentaria, desde la parte, de la corona, todos los tejidos y estructuras que rodean la raíz. Justamente se llama por eso periapical. Peri, alrededor, apical del ápice. Periapical, alrededor del ápice. Pasa mucho en la universidad con algunos chicos cuando están aprendiendo que es la normal, es natural, que a veces la ubicación de la placa y me sale, doctor, me ha salido súper nítida, súper bonita, pero me ha salido solo hasta este ras. El último lápice no me ha salido. ¿Me sirve o no me sirve? No. Lamentablemente puede estar con la mejor resolución, muy bonito, encajaste todo, pero no me salió el ápice. Ya no es una radiografía periapical, porque no me está saliendo las estructuras alrededor del ápice. ¿Por qué? Porque son importantes. Como siempre vemos, ¿por qué es importante ver las estructuras alrededor del ápice? Porque el ápice es justamente, entre comillas, el soplón de toda la situación. Yo puedo ver clínicamente una caries muy amplia, muy amplia, porque hay caries que son muy amplias, y estoy, endodoncia o no llegó, llegó, no llegó. ¿Cómo sé si llegó o no ya hay una infiltración pulpar? Puedo hacer mi percusión, mi sistema clínico y todo, pero ¿cómo puedo yo ya saber sí o sí si llegó o no llegó? Una radiografía. Si ya hubo una infiltración o llegó a pulpa, ¿dónde vamos a verlo reflejado? Justamente en el ensanchamiento del ápice, porque se va a empezar a formar lo que es la pequeña infección, ya sea un absceso, luego pasará un granuloma, un kits, etc. Es ahí donde nosotros vamos a ver, porque pasa también lo contrario, que puedes ver una caries súper amplia, tomamos la placa, vemos intacto. Entonces quiero decir que la caries puede estar muy grande clínicamente y exageradamente oscura y todo lo que quieras, pero no ha llegado a rozar todavía la parte de la pulpa. Entonces se puede ver otro plan de tratamiento. Ya no va a ser endodoncia, de repente hay que limpiar bien y puede servir por una incrustación o X cosa. Entonces, ahí vemos dónde la importancia, porque la radiografía nos está dando un buen diagnóstico. Y justamente, ¿qué necesitamos ver? El ápice. El ápice es el que nos va a avisar todo. El soplón, el que te va a avisar. Ustedes que hoy en día creo que juegan este juego Among Us. Ya. Él es el infiltrado. Tienen que encontrarlo, porque si no lo encuentran, no van a saber qué están tratando. Resulta que no salió, hasta acá nada más llegaron a tomar la placa, ven, no, una curación, taparon, dolor insoportable para el paciente. ¿Cuándo se necesita tomar una radiografía periapical o cuándo son las indicaciones para realizar una radiografía periapical? Nos van a servir, uno, digamos, para detección de justamente eso, patologías perirradiculares, los famosos abscesos, los famosos granulomas, los famosos quistes, para ver toda la situación perirradicular. ¿Qué más nos va a servir?
una evaluación de enfermedades periodontales. Ustedes también que ya han llevado muchos el curso de periodoncia, reabsorción grado 1, grado 2, grado 3, que antes estaba muy íntimamente relacionado con los tipos de periodontitis leve, crónica, moderada, aunque ahora ha cambiado, si mal no recuerdo, la nomenclatura, las divisiones de las enfermedades periodontales año pasado, pero siempre están acordes. O sea, como yo siempre les digo a los chicos, ustedes tienen que tener concordancia entre lo que llenan en su ficha y lo que hay en su paciente y en sus radiografías. Porque habíamos visto nosotros de repente algunos chicos por el apuro X cosa de la universidad, agarran la ficha y la llenan súper rápido y de repente no se dan cuenta de ciertas cosas o no hilan las ideas. Entonces llegaba mucho cuando nosotros estábamos en diagnóstico en clínica, que cuando estábamos en el área de diagnóstico, llegaban chicos y te ponían diagnóstico, gingivitis. Obviamente, plan de tratamiento, destratar, profilaxis. Ok, vamos a revisar. Y nos íbamos a la radiografía y tenía una radiografía como esta, como la de abajo. Ok, ustedes, por criterio, no me puede decir que tiene una gingivitis cuando este paciente ya tiene una reabsorción grado 3. ¿Cuál sería el diagnóstico en todo caso? Este paciente es un paciente con una periodontitis. Entonces, por eso que ustedes tienen que también aprender a diferenciar y diagnosticar. Para esto nos sirve la radiografía periapical, porque clínicamente se puede ver otra cosa, pero es que ya hay reabsorción. Ya dejó de ser hace tiempo una gingivitis y es una periodontitis. Entonces nos sirve en esa área también. ¿Qué más nos va a permitir ver las radiografías? Una radiografía periapical tan pequeña nos puede servir para ver lo que son fracturas dentarias, accidentes de moto, cualquier cantidad, créame, que llegan. Hemos tenido la oportunidad en el área de tomografía de incluso nos han traído un paciente en ambulancia, ha entrado, le hemos hecho la toma, ha vuelto a salir en su ambulancia y se lo han regresado al hospital. ¿Por qué? Porque el área es el único, la universidad es el área, es la única que tiene un área de tomografía en toda la región de Ica. Y por eso es la importancia que a veces nos dan a la universidad, porque estamos apoyando en ese ámbito a muchas instituciones. Han venido pacientes de distintos lugares. ¿Por qué? Pero ¿por qué no le llevan al hospital regional y le toman el tomógrafo helicoidal que tienen? El helicoidal es el otro donde te echan el grande, que es circular. ¿Por qué? Porque los cortes de esos equipos son más gruesos. No son específicos para partes grandes del cuerpo. Y nosotros, como ustedes saben, en odontología trabajamos en zona pequeñita. Como decimos, en boca 1 milímetro es un montón. En boca 1 milímetro es un montón. Entonces, que se pase algo, esos cortes tan gruesos, en cambio no. El tomógrafo que tenemos, que es un Conbeam, son súper delgados, los cortes, finísimos. Prácticamente casi como unas periapicales, son nítidas. Necesitas imágenes cortas, pequeñas, nítidas. Y la radiografía periapical te brinda eso. Entonces nos va a permitir ver fracturas dentarias. ¿Por qué dentarias y no radiculares? Porque se pueden dar a nivel radicular, se pueden dar a nivel coronal, a cualquier parte. Entonces nos va a ayudar a determinar esto. Como habíamos visto también, tanto en el pre y postoperatorio de ciertos tratamientos, las famosas cirugías apicales o apicectomías, que antes se hacían un montón, ahora han menorado un poco, pero sí se hacen aún, pocos casos, pero sí hay. Temas de morfología radicular, ¿a qué nos referimos esto? Dientes invaginados, dientes fusionados, etcétera. Nos sirve también para ubicar piezas. La evaluación de los tratamientos de conductos de endodoncia. Los endodoncistas en sí son los que más usan la radiografía periapical, aunque ahora se apoyan bastante en su localizador de ápice, pero aún así tienen que verificar con una radiografía periapical, no van a dejar mentir los endodoncistas, e incluso son los que más variación le realizan a la técnica periapical, puesto como habíamos visto en el ejemplo, no sé si recuerdan que habíamos visto el ejemplo de la foto del príncipe, que si no había esa modificación de angulación en la pieza, nos quedábamos aunque hay 2 conductos, pero hubo una cierta angulación amencial para buscar los otros conductos y encontraron que eran 4. Por eso los endodoncistas son los que más modifican esto, y eso está bien, porque vamos a ver, como les digo, cómo
es necesario realizar ciertas modificaciones a los parámetros que generalmente nos enseñan. Por eso es que muchos muchachos o muchos de ustedes llegan al área o a veces nos encontramos y dicen, doctor, pero yo cumplo al pie de la letra lo que dice la angulación, la posición, y no me sale mi placa. ¿Por qué? ¿Por qué no me sale mi placa? Y todo tiene un porqué. ¿Y por qué tenemos que modificar o solucionarlo? Porque no te vas a quedar con eso. La técnica que más vamos a usar durante toda su vida, la van a usar ustedes, es la famosa técnica de bisectriz. La técnica de bisectriz tiene como principio usar el ángulo que está formado por el eje longitudinal del diente, ¿ya? Con el eje longitudinal de la película o el receptor, el RGB o lo que vayan a usar ustedes hoy en día. Estos dos van a usar el eje longitudinal de ambos y forman un ángulo, ¿ok? A este ángulo nosotros vamos a trazarle una bisectriz, o sea, vamos a partirlo en dos partes iguales. Este es la bisectriz. A ver, nos ubicamos. Pieza dental, el paciente abra la boca, por favor, se le coloca la plaquita, coloca su dedo por detrás, entonces la placa no está paralela, la placa está angulada, pegada sobre el paladar del paciente, y trazamos un eje imaginario, obviamente, y el punto medio es la bisectriz. Es ahí, a esa bisectriz, donde el tubo tiene que disparar los rayos en un ángulo de 90 grados a la bisectriz. Muchos vienen de ustedes y preguntan, doctor, ¿pero a dónde apunto el rayo? ¿Al diente o a la placa? A ninguno. Si apuntas al diente, hay un tipo de error. Si apuntas a la placa, hay otro tipo de error. Se llama bisectriz porque tiene que apuntar justamente a la línea bisectriz. O sea, agarramos nuevamente el eje del diente, el eje de la placa, le trazamos una bisectriz y ahí tiene que disparar en 90 grados el haz de rayos X para tener la imagen que deberíamos tener. Entonces, si nosotros cumplimos con estos parámetros, tanto trazamos el eje longitudinal al diente y disparamos a esta bisectriz, nos va a salir una imagen hermosa y preciosa, la famosa imagen ideal. Me salió todo, no hay mucha superposición de imagen, veo justamente los ápices y sus tejidos adyacentes, muy clarito las corticales, todas las estructuras óseas, canal dentario, todo se nota clarito. Si ustedes cumplen los parámetros, obviamente que vamos a ver las modificaciones y por qué más adelante, les tiene que salir una imagen así. ¿Cuál es? Perdón. Listo. ¿Cuál es el error más común? ¿Qué pasa? Como le dije, porque muchos compañeros dicen, claro, doctor, ¿a dónde apunto? ¿Apunto a la placa o apunto al diente? Que es la mayoría de la confusión a veces de cuando los jóvenes empiezan a tomar la radiografía preapical. Si tú apuntas este eje, o el haz, en 90 grados, o prácticamente le estás apuntando al diente directo, vas a generar esto, una elongación de tu radiografía, porque el haz va a pasar en 90 grados hacia el diente y va a estirar la imagen. Ya no estás apuntando a la bisectriz, estás apuntando al diente, y cuando haces esto, cuando tú apuntas 90 grados al eje longitudinal del diente, generas una elongación de la imagen, que es una distorsión de tu radiografía, y es por eso que les sale la radiografía así. Por eso muchos a veces cuando tratan de tomar más que nada en incisivos o canino, tienen este error de tratar de darle directo al diente y no cumplir la angulación o ver el tema de la bisectriz, y tienen este tipo de problema. Caso muy contrario pasa, no, le apunto ahora a la placa. Entonces, doctor, fallé con el diente, entonces voy a apuntarle a la placa. Y pasa, muchos le empiezan a apuntar a la radiografía, ah, está la placa, le apunto directo a la radiografía y pasa esto. Una distorsión conocida como una imagen escorzada. Pequeñito, los dientes se ven pequeñitos.
Pero doctor, igual ya pues ahora sí ya me salió el ápice. ¿Ya puedo diagnosticar con esto? No. La imagen tienen que ustedes tratar de que sea lo más real a la percepción y en cuanto a tamaño posible. Ya su perspectiva tiene que ser lo más real posible. ¿Por qué? Porque pueden estar haciendo una endodoncia y acá yo mido, porque muchos usan la radiografía para medir, y resulta, no, acá mide 15 milímetros. Ustedes trabajan en 15 todo y en sí el diente tenía 18. Van a estar sobrando 3 milímetros, que son muy importantes. Como le digo en boca, 1 milímetro es un montón. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta todas estas consideraciones. Entonces estamos quedando nuevamente que lo ideal es justamente no al diente, no a la placa, a la bisectriz. Por eso se llama técnica de bisectriz y la tienen que tratar de respetar. También otra cosa que tenemos que tratar de ver es que nuestras referencias anatómicas, que es la que vamos a ver más adelante, igual, tratar de respetarlas en lo posible en la mayoría de pacientes. ¿Para qué? Porque no hay una superposición de imagen. Esta es el eje del rayo en un eje horizontal. El cono tiene que estar lo más perpendicular al diente. Porque si yo mesializo o distalizo el cono, se van a superponer la imagen. Y es lo que tratamos de evitar. ¿Qué pasa si se modifica la placa o modifico el haz del rayo? Va a salir esto. Diferencien. Como acá veo la cortical, los espacios, triángulos de las gingivales, no hay una superposición, cada pieza está muy claramente delimitada a comparación de esta otra imagen. Donde, ¿qué pasa? Hay una superposición. Y muchos yo les apuesto que han reconocido sus radiografías así, alguna vez a cualquiera y a todos, incluyendo cuando iniciamos, nos ha salido imágenes así, nosotros, está bien, es así. No, no es así. Ahí hubo un fallo en el eje horizontal de la toma, que hay que aprender a modificarlo para tener una imagen más clara y poder determinar cierto tipo de lesiones, porque pueden haber caries interdentales y no vamos a poder diagnosticarlo en una placa así. Mucho cuidado en esas partes. Respetando todos los parámetros, vamos a llegar a tener unas radiografías perfectas, entre comillas, o que nos permitan hacer un buen diagnóstico y obviamente un buen plan de tratamiento. Una radiografía seriadas de toda la boca. Ahora, ¿por qué la panorámica y por qué no la periapical de cada una? Una radiografía panorámica equivale a radiación de 2 radiografías periapicales. No es que, doctor, pero le tomo todo en periapical y lo tengo en HD, nítido, 4K y todo, y ya para qué la panorámica. Aquí sí le estás aplicando regular cantidad de radiación al paciente y no equivale a una panorámica. Cuando yo puedo tener todo esto con la octava parte de radiación. O sea, una panorámica equivale a 2 radiografías periapicales. En cuestiones de radiación estamos hablando, obviamente. Entonces, también solamente, a ver, un minutito porque se me va a apagar el equipo. A ver, que se me olvidó conectar. Un minutito, por favor.
sí, van a disculpar el intermedio, Hay problemas técnicos aquí en casa. A ver, vamos a continuar. Listo, nos habíamos quedado ya en todo el portafolio de radiografías completas. Otro de los errores más frecuentes que nosotros vemos, o por lo menos he llegado a apreciar en la práctica con la mayoría de ustedes en la clínica, es que no tienen, creo yo, porque no los he llegado a ver todos a tomar la radiografía, pero uno de los errores frecuentes es la posición y la colocación de la placa en el paciente. ¿Qué pasa? Traen ustedes a su paciente, le colocan la radiografía en boca, pone el dedo del paciente, siéntese derechito, le dan todas las indicaciones. Yo los he visto algunos de ustedes. Nos dan las indicaciones, lo colocan y recién agarran ustedes el cono del equipo de rayos, buscan entre comillas su angulación adecuada y tratan de acomodarlo, acomodan el cono, disparan. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? Y sacan su placa y me sale la radiografía, no aquí. El borde incisal o el borde oclusal está a esta altura. Casi a la mitad, no me está sobrando 2 milímetros. Ustedes saben que lo que debe sobrar nada más desde el borde hasta el borde de donde empiece la imagen, el borde incisal u oclusal, solo debería ser 2 milímetros. Pero no, su radiografía salió por acá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El paciente movió la placa. Porque mucho de esta técnica depende justamente del paciente. Y a veces el paciente tiende a bajar el dedo, obviamente a bajar la placa o demás. Entonces, yo por eso cuando algunos que he llegado a llevar práctica con ellos, les digo, no, invierte. Lo primero que la mayoría hace es ponerle la placa al paciente en boca y luego recién, mientras tú ya estás moviendo, acomodando, jalando recién tu cabezal del cono, buscando tu angulación, acomodando, viendo que no vayas a estar apuntando mal y haciendo todo tu ritual de toma, el paciente mueve la placa. Ya está sacando paladar, está sacando cualquier cosa que no debe sacar. Invierte. Yo por eso a los chicos siempre les digo. Primero, ya, ok, voy a tomar cierta pieza, X de angulación, busco mi angulación y dejo el cono cerca y listo con la angulación que ya voy a usar. ¿Ok? Entonces, ya tengo la angulación preparada cerca al paciente, tampoco no estoy ya de frente, y recién coloco en boca del paciente la placa, respetando los 2 milímetros, viendo la forma en la que va a entrar, posición correcta, ustedes ya la conocen, pies bien puestos sobre el piso, plano oclusal paralelo al piso, de reojo mirando las rodillas, eso creo que ustedes lo conocen, no está de más. Al toque ya tengo listo el cono, simplemente lo único que voy a hacer, coloco, ojo, a pesar de que he cortado el tiempo, de que el paciente está en boca ya con la plaquita, antes de disparar, vuelvo a hacer una pequeña revisión, porque el paciente, y mientras, a veces lamentablemente, mientras un poquito más adultos son los que mueven, o los niños también son los que más mueven la plaquita. Revisión, ¿la placa está en su lugar? Sí, sí, recién disparo. Me alejo los 2,5 metros, los 2 metros, me pongo después detrás del biombo y recién disparo. Pero yo les digo, no es cosa de otro mundo, no es que estén mal, lo que están fallando son cosas muy básicas, muy simples, que son fáciles de corregir, que simplemente no se dan a veces cuenta, imagino yo, porque no han tenido la guía de cómo tratar de salvar esas situaciones. Entonces, por eso les digo, estamos aprendiendo de que no es colocarle primero al paciente la placa y luego estar viendo, no. Ya premodifico mis angulaciones y preparo mi equipo y recién hago el tema con el paciente, colocarle la placa en boca y hago más rápido la toma. Entonces, ese acorto de tiempo me ha modificado un montón y me ha ayudado a evitar este error, que créanme que es uno de los errores más frecuentes. Justamente lo que hace rato le preguntaba, ya viene mi doctor, pero es que me ha salido hermosa, pero sí está al límite, pero no me ha salido el lápiz, el bordecito. No es periapical. Periapical tiene que haber 3, 4 milímetros alrededor del ápice para ver y diagnosticar. Entonces, y justamente ¿por qué se da? ¿Por qué no salió el ápice? Porque la placa corrió pues hacia la zona de abajo, hacia la zona fuera de la cavidad bucal, del borde oclusal, del borde incisal. Entonces,
¿Cómo lo soluciono? Corrigiendo la posición. A veces, como le digo, no ha sido error tuyo, entre comillas, ha sido error del paciente, pero ¿quién está a cargo del paciente? Tú. Entonces, el que se tiene que hacer cargo y ver la manera de salvar esa situación eres tú. Entonces, ustedes tienen que tratar de ver y salvar eso. ¿Ok? Error bastante frecuente, creo que de verdad, súper fácil de corregir como lo están viendo. Continuamos. Vamos a ver las angulaciones y las referencias anatómicas normales, entre comillas, normales. Les los pongo entre comillas porque vamos a ver el porqué de normales, entre comillas, más adelante, ahora que termine. Pero vamos, es bueno conocer porque son tu referencia. Pero ojo, como yo les digo, referencia nunca, y no solo en radiología, en cualquier área, puede decirte literal, metódicamente al pie de la letra. Porque lamentablemente en la educación de los libros que ustedes pueden ver o en internet ahora las animaciones y todo lo que ustedes encuentran, te dan una idealización de las cosas. Cuando hacen cirugía o lo que sea, o operatoria, en el libro ves un diente hermoso, precioso, bello, como yo les digo, de que tiene que ser así, que la luxación así, o que la cavidad así, bla, 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 X motivo. Y el día que vas a práctica en boca, ok, no se parecen nada. La anatomía, la morfología, o sea, obviamente es distinta. No es como el libro te lo pintaba tan bonito y tanto, no, es distinta. Entonces, eso hay que ver. Y lo mismo pasa en radiología, que vamos a ir viendo. Digamos, vamos a empezar primero por lo normal. Para tomar una radiografía de la parte de la región incisiva superior, en la radiografía salen todos los 4 incisivos, a menos que obviamente tenga una macrodoncia, pero usualmente no. Lo que sí es bastante incidencia es de microdoncia de laterales. Créanme que hubo un montón de microdoncia de laterales acá en ICA. Me imagino que a nivel nacional también, pero en ICA, en radiografías panorámicas, tenemos un montón de microdoncia laterales. El punto de referencia es el punto de la nariz. ¿Qué quiere decir? Que el A central que emite el cono tiene que estar apuntando a la punta de la nariz. Esa es tu referencia. ¿Con qué angulación? 40 a 45 grados. No, ojo, no te da uno exacto, te da un rango, porque no todas las personas somos iguales. O incluso, vamos a ver más adelante, que hay momentos donde incluso vamos a salirnos de ese rango, que tiene su explicación y su motivo. Entonces, pero a ver, ¿qué nos dice la teoría? Para la región incisiva superior, su punto de referencia es la punta de la nariz. La angulación positiva de 40 a 45 grados. Bien colocada mi placa. Acá estamos viendo la angulación y me debería salir una placa como esta. Hermosa, bella, preciosa. Al bordecito del borde incisal me sale todo los tejidos dentarios, las estructuras anatómicas, bien delimitados, placa ideal y perfecta. Canino, la mayoría sufre con la toma de la radiografía del canino. 5, 8 placas gastan y no le sale el canino que va a salir. Problemas típicos, elongado, no sale el ápice, sale inclinado. Es una de las piezas más difíciles, entre comillas, a nivel de la técnica periapical de tomar. Pero es que, ¿qué pasa? Muchos de ustedes pierden la relación y se guían mucho del incisivo para tomar el canino. O sea, ponen la placa en el plano del incisivo cuando en sí le están tomando el canino y el eje de la placa, se dan cuenta, miren la imagen, el eje mayor de la placa tiene que coincidir con el eje mayor del diente que están tomando, que en este caso es el canino. ¿Qué hacen? Como la boca del paciente. Uy, no tengo, creo que acá. No traje mi modelo. La boca del paciente, el plano cruzal es así. Ustedes colocan la placa en relación al plano cruzal, pero de los incisivos y no del canino. Y ustedes saben que el canino tiene cierto grado de inclinación porque es la división entre el sector anterior y el sector posterior. Ese es uno de los errores más frecuentes que encontramos a nivel de toma. ¿Por qué? Porque la guía o bien lo llevan a premolar, porque obviamente está más plano, o a incisivos,
Y cuando en sí el eje longitudinal de la placa tiene que coincidir con el eje longitudinal del canino. Corrigiendo esto y respetando la referencia anatómica, que en este caso es el ángulo nasogeniano, o como muchos de ustedes otros dicen, el alita de la nariz, en un ángulo de 50 a 55 grados positivos, debería salirte una imagen súper idealizada como esta. Las regiones de los... Sí. La región de los molares superiores, me volé creo que sí, me volé la toma de las de premolares, sí, la diapositiva se voló. Ustedes saben que en premolares vamos a guiarnos, no tengo la diapositiva, pero vamos a decirlo de todas maneras, de la línea media del ojo, la guía bipupilar, ¿ok? Con intersección con el plano de Camper, ojo, tienen que saber, plano de Camper, el que va por debajo de la nariz. Frankfurt, nosotros usamos Frankfurt para panorámicas. Camper se usa para radiografía periapical. Puede ser pregunta de nada. ¿Qué planos están guiándote? ¿Cuál es tu guía? El plano de Camper. Para radiografía periapicales, Camper. Para radiografías panorámicas, Frankfurt. Ok. Premolar no está la diapositiva, pero vamos a mencionar, como digo, la guía bipupilar, línea media del ojito del iris. Ok. Esa es su referencia anatómica. La angulación tiende a ser entre 30 a 35 grados aproximadamente. En la región molar superior, tu guía es la línea externa del ojo. Igualmente con el plano de Camper, hacemos una intersección, ¿vemos? Una línea imaginaria, obviamente no vas a agarrar una regla y lo vas a dibujar, como yo siempre lo digo a los chicos, no es que tengas una regla o igual cuando hay que hacer un diagnóstico, a veces decimos, para que sea reabsorción, ¿cuánto por debajo del límite cemento-esmalte debe estar la cresta ósea para que empiece a hacer reabsorción de cresta ósea? La teoría te dice 2 milímetros. No es que vayas a llevar una regla y medirla, tienes que tratar de tener un poco de criterio, ganar criterio que van a ir ganando ustedes con la práctica y poder, como se dice entre comillas, al ojo ubicar. Entonces, imaginariamente trazo una línea paralela, una línea que se encuentren entre el plano de Camper y la línea externa del ojo. En ese punto es donde tiene que incidir el punto medio del haz de rayos X. Con una angulación de 20 a 25 grados, debería salirles la zona de los molares. La región incisiva inferior, tenemos como punto de referencia del borde del mentón, del borde mandibular, en este caso, mentón, en la línea media, 1 centímetro por arriba. O sea, levantamos, plano cruzal, ustedes saben que el paciente tiene que inclinar para tomar inferior, inclinamos la cabeza hacia atrás hasta que el plano cruzal esté paralelo al piso. Ahora, coloco mi angulación menos 15, menos 20, del borde mandibular, que es este de acá, subo 1 centímetro. Ahí tiene que apuntar el haz medio del rayos X y debería salirles la imagen como corresponde. En cuestión de la región canina inferior, que también es otra de las zonas que hacen bastante problema, también del borde de la rama mandibular, 1 centímetro por encima, a ese punto 25 a menos 30 grados, menos 25, menos 30 grados, tu referencia anatómica, en la mayoría de referencias anatómicas, tanto para la superior como para las piezas inferiores, es la misma. O sea, para los incisivos, línea media. Para los caninos, borde nasogeniano o ala de la nariz. Para los premolares, línea media bipupilar. Para los molares, línea externa del ojo. Tanto superior e inferior. Lo único que cambia es que en los superiores vamos a ir apuntando en angulación positiva en relación al plano de Camper, y en las inferiores va a ser 1 centímetro por encima del reborde mandibular. ¿Ok?
menos 25 menos 30, y debería salir una imagen así. La región de los premolares, del mismo sentido, acá sí salió la diapositiva de premolares, la línea bipupilar del ojo, 1 centímetro por encima del reborde, angulación menos 10 menos 15, y sale la imagen, que es lo que vamos a desear. En la región molar inferior, el punto de referencia, igual que la superior, el borde externo del ojo, 1 centímetro por encima del reborde mandibular, la angulación va a ser de menos 5 a 0, y te sale la imagen que debería salir. Ahora, ¿a qué nos referíamos con el tema de modificaciones y por qué no guiarnos siempre al pie de la letra de la teoría, entre comillas? Uno, como siempre decimos, la bibliografía, o casi la mayoría de libros del área odontológica, y casi todas las áreas, no son nacionales, muchos vienen de otros países. Y obviamente sus consideraciones anatómicas, sus estudios y todo están justamente ajustados a la fisionomía o anatomía de sus residentes en ese país. Y a pesar de ser un solo país, a decir el libro venga de Chile, de Colombia, de Brasil, a pesar de ser solo un continente, entre comillas, y peor si viene de Europa el libro, por eso es que hay un montón de angulaciones. En un libro vas a encontrar 30, en otro 35, en otro 40, en otro 45. Los peruanos, o cada país tiene una cierta modificación fisiológica. Como ya ves, juego con los alumnos cuando les enseño y les digo, o sea, puedes tener o comparar el rostro, la fisionomía facial, porque nosotros trabajamos en rostro y boca, de un peruano con un brasileño, o ahora con lo que hay un montón de repente en la calle con un venezolano. No hay, la fisionomía es distinta. La fisionomía es distinta en cada uno. Y ahora, dentro de nuestra pluriculturalidad peruana, peor todavía, morenos, chinos, cholos, que somos un montón, los de descendencia de repente un poco más clara, etcétera. Cada uno tiene una fisionomía distinta y no podemos aplicar un mismo patrón a todos. Y esto también teniendo en cuenta ciertas consideraciones, entre comillas, patológicas que puede tener tu paciente. Por ejemplo, me viene un paciente, ustedes ya conocen, creo, clasificación de Angle, me viene un paciente en clase 3 con un prognatismo mandibular como el que estamos viendo en la imagen. Ok, tengo que hacer mi tratamiento X, ustedes tuvieron un paciente de esos y le tienen que tomar una radiografía, yo que sé, al premolar inferior. Ah, doctor, fácil. Yo he estudiado. Voy, coloco la plaquita, usted me dijo que coloque el ángulo antes. Coloco mi ángulo, 10, 15, coloco mi placa en su posición. Ah, ok. Y la teoría me dice de que para premolares, doctor, tengo que guiarme de la línea media pupilar. Ok, trazo mi línea. Y tomo la placa. ¿Qué va a pasar? En este caso, que el paciente es clase 3. Si en la misma imagen nosotros trazamos una línea imaginaria, ok, si llega a zona de premolares en el maxilar superior. Pero ¿qué pasa en el maxilar inferior? Como toda la zona de maxilar inferior está adelantada, mi guía anatómica o mi referencia anatómica, que era la guía bipupilar, la línea media del ojo, ¿dónde llega? Llega a molar. ¿Por qué? Porque todo se ha adelantado. Entonces yo tomo una placa a un clase 3 y no me va a salir la pieza que me tenía que salir, me salió la molar. Y es lo mismo, yo quiero hacer una placa a un canino y mi guía es el ala nariz, pero este paciente es un clase 3 y en vez de salirme canino me va a salir premolar. Y el canino va a salir al borde de la placa. Pero doctor, yo cumplí todo lo que decía la teoría, he hecho el ángulo, he hecho la referencia anatómica, he hecho esto, lo otro. Pero es que no. Tú tienes que darte cuenta que tienes que hacer ciertas modificaciones, por eso se le llaman referencias, no es plasmado. Tanto la angulación, tanto la referencia anatómica justamente son eso, referencias
que te van a ayudar. Obviamente no te vas a ir pues 10, 20, 30 grados de modificación, pero sí unos 3, 4, 5, según el tipo de paciente que vayas a tener. Entonces yo tendré que modificar mi referencia anatómica según la patología que tenga mi paciente. Lo mismo va a pasar en un paciente clase 2, que es todo lo contrario, que tiene un retraumatismo mandibular, o sea, donde la arcada superior, el maxilar, está más prominente que la arcada inferior. Y pasa lo mismo. Viene el paciente, hay que tomarle la radiografía periapical, a ustedes les puede tocar incluso hasta en su práctica, ustedes ni se han dado cuenta, porque como llegan en los primeros ciclos, es no diferencia. Coloco, quiero tomar yo que sea, a canino nuevamente. Coloco mi placa, todo, doctor, dale la nariz, tomo, pa. Y no, no me salió borde incisal, o me salió otra pieza, o me salió el canino, pero me salió en la parte muy posterior. Porque no tuve en cuenta esta modificación anatómica, esta variación anatómica de este paciente. Entonces mis puntos referenciales ya no son iguales, tengo que modificarlos acorde a la patología que tiene su paciente. Y como les sigo diciendo, esto no solo es en radiología, es en cualquier área. Ustedes tienen que lo que aprenden tanto en la manera teórica, saberlo aplicar en forma práctica en su consulta diaria que van a tener más adelante o incluso en su práctica clínica que ya van a empezar a tener. Perdón. Porque no todo siempre se va a ajustar netamente a lo teórico, créanme, o sea, hay chicos, ya tenemos tantos años nosotros trabajando de repente en la universidad, que son muy buenos en teoría, leen, se pueden memorizar todo el libro entero y tú le preguntas y te responde, pero cuando va a la aplicación clínica, se da cuenta que no todo es tan plasmado como te da la teoría. Y tienes que, entre comillas, sortear ciertas cositas que vas a ir encontrando y ganando habilidad en la práctica clínica. Justamente para eso es la práctica. Entonces, lo mismo pasa en radiología, que no te puedes ceñir 100% a las formas. Y no solo pasa en la radiografía periapical, nos pasa a nosotros cuando tomamos radiografías panorámicas. ¿Qué te dice la teoría? El paciente tiene que estar recto, espalda recta, plano de Frankfurt, las guías caninas y el equipo, ustedes saben que es un equipo que está más o menos a la altura del hombro y tiene que girar sin rozar los hombros para que no haya este movimiento y no genere una distorsión en la radiografía y todos los demás parámetros que nos dan. ¿Qué hago? Y nos ha pasado con lo que nosotros le llamamos pacientes cuello de tortuga. Son los famosos gorditos que están ahí con los hombros hasta por aquí, levantaditos, no tienen ni cuellito, pues le dicen cuello de tortuga. Y por más que tú los pares, y andan encima jorobaditos, y por más que tú los trates de poner lo más recto posible, están así, con los hombros levantados. ¿Tratas de bajarlo? No, porque son, justamente su anatomía es así. Y nosotros, yo pongo mi plano de Frankfurt, mis guías, todo, trato de hacer girar y choca, choca y choca. El paciente es así, tengo que modificar mis guías a la realidad de mi paciente. O me vienen, de repente nos vienen pacientes que son bastante de avanzada edad o pacientes que vienen con alguna limitación corporal, silla de ruedas, etcétera, nos ha tocado pacientes y tenemos que hacer malabares y modificaciones porque, no, eso no me enseñaron y no sé cómo hacerlo. No, no puedes. Tienes que justamente sortear las cosas y ver la manera de que tu teoría y tus conocimientos que has ido adquiriendo, darle ciertas variaciones para poder atender al paciente especial que hoy te tocó atender. Muy bien, la teoría lo es todo, la práctica también ayuda. Entonces, por eso mucho a veces nosotros estamos, o ustedes, tanto yo, muy metidos en el tema universitario, porque tanto ustedes como alumnos y yo como trabajador, y a veces todos los años pelean por el dichoso récord, y ustedes piensan que haciendo de repente una, dos endodoncias, ya van a aprender, y salen a la consulta el siguiente año y ya son egresados, ya están haciendo, ya están trabajando, porque ahora hasta los egresados ni bien dan un pie afuera, ya están trabajando, así de rápido es todo ahora. ¿Qué clase tengo? La competencia está tan dura que ya un egresado puede estar trabajando, pero, wow, o sea, con una sola endodoncia que hizo en clínica, ¿ustedes creen que va a poder hacer endodoncias en un consultorio?
No sé si sí o no, pero como a veces muchos con converso con ustedes les digo, el que tenga la oportunidad de ir a, así sea de ayudante, en su época obviamente de estudiante, de asistente o de poder ir a un consultorio, créame que viendo se aprende un montón. Viendo se aprende un montón, y lamentablemente a veces en clínica no se puede. Por el trajín ustedes del estudio, yo los he visto, están ajetreados entre los cursos, entre los exámenes, entre los trabajos, entre las exposiciones, entre sus pacientes que le fallaron, que no le fallaron, pasa. Entonces ustedes tienen que tratar de buscar y lidiar y no echarle la culpa tanto, ay, pero es que la universidad es así, ay, pero la universidad es esto, la universidad es para todos igual. Lo mismo que estás sufriendo tú, estás sufriéndolo tu compañero. Y lo están sufriendo muchas otras personas que estudian en el sistema universitario que tenemos. Es lo que nos tocó. Es una universidad nacional. Entonces, ustedes cada uno tiene que tratar de buscar la mejor manera de poder aprender. Literal, acá el que quiere aprende. Y muchas veces también les he dicho, o sea, a mí me sorprende que y encima le egreso de ustedes, pero por lo menos promociones anteriores, o he visto muchachos de que el alumno está más preocupado en pasar el ciclo, que no está mal, pero está más preocupado en pasar que en aprender, porque ha pasado un montón de veces que te dicen, ay, pero es que en la universidad no hacemos investigación, en la universidad no se hacen buenos casos, en la universidad esto, en la universidad otro, y créanme, yo por lo menos que he estado en radiología estos casi ya 7 años, casos muy, muy, muy interesantes ahí. Muy interesantes llegan a clínica. Algunos de sus compañeros les ha tocado. Y ha habido momentos donde le hemos dicho, pero regístralo, tómale foto, haz una buena historia, les ayudamos y hacen una publicación, etcétera de cosas. Pero doctor, no está en el récord. Doctor, no. Y huyen de ese tipo de situaciones cuando justamente ese tipo de situaciones son las que te van a ayudar a aprender un montón. Y por eso esa parte me alegra, en cambio, entre comillas, ustedes, que gracias a toda esta situación de repente, están aprovechando en hacer esto, que es generar conocimientos. Esto del semillero, de juntarse círculos, poder aprender un poquito, además de lo que te da la universidad, es buenísimo. Es buenísimo y no lo dejen. Si ustedes tienen un paciente, como nosotros vemos a chicos, en la universidad puedes intentar y hasta fallar lo que quieras porque hay un docente detrás tuyo que te va a apoyar y va a ayudarte a corregir, es el que va a responder. Pero, ¿qué va a pasar fuera? Afuera no tienes nadie, estás solo. Te vas a ir al serum y de repente te toca un lugar lejano donde tú hasta eres el doctor y no vas a saber qué hacer. No vas a saber recetar, no vas a saber tomar la decisión que tengas que tomar. O incluso puede haber un equipo, tomando radiología nuevamente, un equipo periapical ahí y no puedes ni siquiera saber cómo tomar una placa. No es que, doctor, antes la panorámica pedía nada más, o la tomografía la pedía. Tienes que saber, tienen que estar preparados para todos y ganar un criterio. Y sea el conocimiento que sea que tomen, ustedes tienen que aprender a ganar criterio, que es de cada uno. Y ese criterio es el que les va a ayudar a modificar cada cosa o cada conocimiento y a llevarlo a lo que ustedes necesitan para atender a su paciente o a las necesidades que puedan tener. Otra de las consideraciones anatómicas, volviendo al tema, son las famosas mordidas abiertas. Si yo ponte, me viene un paciente, bastante pasa en niños, y en adultos también hemos visto, nosotros por lo menos yo en el consultorio, que, que manejo un poco el tema de ortodoncia y con pacientes, tengo pacientes con mordida abierta, si yo le decido tomar una radiografía a este paciente en el sector anterior y tomo con la clásica angulación 40, 45, ¿ustedes creen que me va a salir la radiografía? No me va a salir porque la angulación está especificada para cuando el diente esté en buena posición, no en mala posición. Entonces, al haber movido el eje del diente, tengo que modificar la angulación también. De repente voy a tener que aumentarla, ya no será 40-45, será 55, 50. ¿Cómo sé cuánto aumentar o cuánto no? Justamente por eso les expliqué el tema de cómo funciona la técnica bisectriz. Entonces, mi nuevo eje será el modificado. El eje de la placa también estará modificado. Entonces voy a buscar esta nueva bisectriz y a esa bisectriz a la que voy a disparar. Porque ya no está así, ahora están elevados.
Por eso es que ahí es donde entra el tema de su criterio. Ustedes tienen que modificar según lo que encuentren en su paciente. No pueden llevarse al 100% a la letra cada cosa o cada conocimiento que puedan tener. Por último, quería ver y tocar un tema bastante importante, como le digo, que es en esta pandemia me ha tocado ver muchos colegas con la famosísima problema de ubicar, ya sea en ortodoncia, que a veces tenemos que ubicar los caninos que están retenidos y poder pegarles un botón y traccionarlos, o un odontoma, una pieza incluida, y te dicen, doctor, tomografía, ¿cuándo va a atender para poder saber por dónde ir a atender esa pieza? Si está por vestibular, o está por palatino, o está por lingual. ¿Cómo hago? O sea, la tomografía obviamente te da al 100%. Tú giras la imagen en 3D y tienes todo. Todo ahí. Entonces, ¿qué hago? Obviamente en épocas como esta, o cuando te vayas, yo que sé, a hacer tu serum a la punta del cerro por allá, donde no hay mucha tecnología, pero justo llegó un equipo periapical, aplica la técnica de Clark. Y ahora, genial, todos me dicen, doctor, técnica de Clark, ¿qué hago? Doctor, yo sé, tengo que tomar 3 placas. Una normal, una mesializada a 10 grados y una distalizada a 10 grados. Esa es la técnica de Clark. Ok, genial, todos saben eso. El problema, ¿dónde viene? Cuando yo siempre les digo, ya, ahora diagnostica. Dime ese odontoma o esa pieza incluida, ¿por dónde está? ¿Por mesial o por distal? Ah, ok. Tienen las 3 placas, saben tomarlas, genial. Pero el detalle es que hay que saber interpretar. Hoy les voy a enseñar una manera muy fácil de interpretar el tema de la técnica de Clark. A ver, espérense un ratito, creo que no me cargó el video. Un momentito. No, ahora sí creo que no me cargó el video. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de explicarles de esta manera. A ver, creo que Clark lo que hace es, cuando dos cuerpos están en un solo eje, uno se superpone al otro. Entonces yo quiero saber si el cuerpo extraño, supernumerario, tontoma, está por delante o está por detrás. ¿Cómo hago para saber? Ok, le tomo la radiografía mesializada y distalizada. Cuando tú, digamos, el diente está delante y el supernumerario, odontoma está detrás, ¿qué va a suceder? Cuando tú mesializas tu toma, el cuerpo que está detrás va a seguir. O sea, si yo me voy a mesial, en la imagen va a seguir el cuerpo extraño. Me voy para distal, va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que está detrás te sigue. O sea, si yo tomo la placa y me voy para adelante, para mesial, y el cuerpo me siguió, esa está por palatino. Me distalizo y también fue hacia distal, igual que el cono, también está por palatino. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está por delante? Yo mesializo y en la imagen el cuerpo se va a ver al otro extremo. O sea, yo me fui al cono hacia allá, pero la imagen se fue hacia allá. Lo mismo pasa si me voy a distal. Me voy a distal y el cuerpo se fue hacia el otro extremo, a mesial. Cuando te da la contra, es que está por delante. Es que está por vestibular. Cambio, cuando te sigue, yo me voy a mesial y en la imagen me salió que también la imagen, el cuerpo se fue hacia mesial, o me voy a distal y también la imagen se vino hacia el lado que yo me vine a distal, es que está por palatino o lingual. Simple y sencillo. Es lo único que tienen que tratar de aprender. Cuando el cuerpo está por detrás, como siempre dicen, el de atrás te sigue. Ok. Cuando el cuerpo está por detrás, mesializo, la imagen se va hacia mesial. Distalizo, la imagen se va hacia distal.
Cuando está por delante, yo mesializo, la imagen se va al otro extremo. Distalizo y la imagen se va al otro extremo. Es lo único que ustedes tienen que aprender en técnica de Clark. Y ahí van a saber si un cuerpo está por detrás o está por delante. Va a haber de repente en la siguiente oportunidad, voy a tratar de tenerles el video listo, que ahora sí no llegó a cargar el video, donde voy a explicarles a detalle esto. Y quería, a ver un ratito, a ver, antes de terminar, enseñarles una radiografía en particular. Un minutito, acá estamos. Se está cargando, la computadora está un poquito lenta. Radiografía avanzada y ya con un poquito de casos clínicos que tenemos muy casos en la siguiente oportunidad que nos vamos a ver. Vamos a ver casos, no casos de internet, vamos a ver casos del área de tomografía. Casos muy interesantes, se van a dar cuenta que hemos tenido y que hemos obtenido oportunidades de repente tratar y muchos chicos se han animado al final a tratarlo, pero bueno. Una radiografía periapical, como les digo, puede darte la mejor definición, puede darte todo, pero lo malo, entre comillas, de una radiografía siempre va a ser que es una imagen plana. Si yo les digo, qué raro tiene esta radiografía periapical, entre comillas, porque el paciente presentaba dolor, presentaba fastidio, presentaba... El primero que me va a decir, doctor, tiene un pequeño proceso infeccioso acá y por eso le han puesto un cono, este es un cono de gutapercha para ver de dónde viene el proceso y eso es lo que le debe estar doliendo. Tú ves una placa así, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Pero resulta que le tomamos una tomografía. ¿Qué pasó? Una de las desventajas de la radiografía normal es esto, la superposición de imagen. En esta imagen se superpuso y se ve como si estuviera recto. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Una falsa vía. ¿Ok? O sea, uno le puede llegar a tomar, tú le haces tu percusión, le haces todos tus exámenes que te han enseñado, le tomas tu plaquita con todos los ángulos que hemos aprendido hoy día y me sale hermosa presión porque la placa está bien tomada. Y yo, es el absceso, nada más de frente, hay que medicarlo, hay que ver de repente hacer retratamiento, sacarle, volver a hacer el tratamiento, todo. Intentas hacer eso y vuelves a irte a la falsa vía. Y recién de repente ahí te des cuenta, de repente ni no, quién sabe. Pero como al tomarnos nosotros el tiempo de tomar una tomografía, vemos en realidad un corte transversal, ¿qué es lo que sucedió? Complicado salvar esta pieza. Que es hacer una extracción, un implante, infinidad de tratamientos que pueden haber. Pero entonces yo quiero que vean la importancia justamente de usar las herramientas que hoy en día tenemos, como en este caso ya estamos llegando un poco a la tomografía, y poder usarlas para dar un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Y justo quería ponerles esta imagen acá casi al final, para que vean qué es lo que vamos a ver la siguiente oportunidad que tengamos de vernos, que vamos a ver casos, netamente casos, no casos de internet, como les digo, no casos de otros lados, casos de aquí, de la universidad, de nuestra área, casos muy interesantes que vamos a encontrar. Hemos visto pacientes con restos de esquirlas de bala, hemos visto pacientes con fracturas, lamentablemente pacientes con carcinomas, pacientes, tenemos un par de pacientes que se han hecho el pre, post y controles operatorios de odontosecciones, casos muy interesantes.
casos de endodoncia, casos de ortodoncia, hay una buena infinidad de casos que tenemos de todo tipo. Encuentros y hallazgos radiológicos de los más raros hay, hallazgos radiológicos, y eso se lo vas a tratar de compartir. Y como llegué a conversar con algunos de sus compañeros, ¿cómo podemos usar estos casos o este banco? Porque literal radiología, el área de radiología y tomografía ya tiene casi 7 años y tenemos una muy buena cantidad de información en cuanto a radiografías panorámicas más que nada. Tomografías también, pero obviamente panorámicas hay mucho, mucho, mucho más. ¿Cómo podemos usar este banco de información y llevarla a la investigación? Que es lo que, entre comillas, entiendo que es el fin de este semillero, que es hacer investigación, que es muy, muy bueno. ¿Cómo podemos aprovechar esta información que está ahí, literal está ahí, y que podemos usarla, jalarla con ciertos cuidados, obviamente, y ciertos criterios que vaya a necesitar por la investigación, y hacer investigación? O incluso reportes de casos clínicos, revisiones bibliográficas, reportes de casos, proyectos de tesis, un montón que se puede hacer tanto con radiografías panorámicas, cefalométricas, tomografías que tenemos en el área. No necesitas irte a otro lado. Esa información está a la mano de ustedes. Entonces vamos a ir viendo esos casos en la siguiente, que son así de interesantes como el de acá. A ver. Reto para terminar. Regresamos ahora hacia el otro. Bueno, entonces, en sí esto es más que nada la parte más básica de radiología. Yo sé que de repente algunos he estado teniendo, lo bueno que he estado también teniendo repasos con algunos otros chicos que hemos estado viendo que están llevando netamente el tema de radiología, que les he tratado de llevar más a lo que va a la parte clínica, de cómo llenar una historia clínica de nuestra universidad, porque lamentablemente a veces cuando se invita en este tipo de eventos que son más abiertos, no podemos cerrarnos mucho al tema de nuestra universidad porque lamentablemente el parámetro no es igual. Cada historia de cada universidad, de San Marcos, la Villarreal, de Cusco, es distinta. O sea, en el formato. Supuestamente el llenado y los parámetros deberían ser iguales, pero aún así tienen sus diferencias. Y entonces por eso no he tratado de ahondar netamente en el tema de la historia clínica de la universidad, que con otros chicos, grupos pequeños que hemos estado haciendo repasos que ya en radiología hemos estado viendo, pero hemos estado viendo tips para que aprendan el tema del diagnóstico de radiografías, que lo podemos ver más adelante también si es que se animan, cuestión de coordinar, pero yo les pediría que traten de respetar estos principios básicos porque para tener un buen diagnóstico necesitas tener una buena placa. No esperes diagnosticar algo con una placa mal tomada. Y créanme que por más que lo vean tan simple, tomar radiografía la van a hacer, si se dedican a esto en consultorio, o sea, van a tomar radiografías periapicales siempre, porque es su primer herramienta auxiliar a la mano, porque casi todo consultorio hoy en día tiene un equipo radiográfico en el consultorio, valga la redundancia. Y ya cuando necesite una panorámica, etcétera, podré mandar a un centro diagnóstico por imagen. ¿Ok? Yo de verdad estoy agradecido con ustedes. Quería un poco de todas maneras compartirles mi conocimiento. Con muchos de ustedes he conversado en persona. Saben que en lo que yo pueda ayudarles siempre voy a estar ahí, acompañándolos, sea de mi área, sea de otra área. Obviamente siempre agradecido y siempre, como les digo, ustedes tienen que tratar de estudiar por un motivo, por un fin, y en caso de la mayoría de nosotros es nuestra familia. En este caso, bueno, igual quiero compartirles con ustedes algo de mí. Mi hijo mayor, Mateo, que ya tiene casi 6 años, un niño muy noble, muy lindo. Y obviamente mi novia, y creo que muchos de ustedes conocen a Gaela, que ya está súper enorme, ella tiene casi 3 años y medio, que son, entre comillas, mi motivo, y son justamente esta época de pandemia, creo que a todos nos ha ayudado a ver la familia, que es la que tenemos que tener cerca, siempre apoyándonos, tienen que seguir cuidándose. Nuestra carrera, entre comillas, nuestra profesión es una de las más
vulnerables a todo esto. Ha habido casos de fallecimientos en otras ciudades. Muchos de ustedes también que saben que atendemos, ya nosotros hemos vuelto a atender en los consultorios, teniendo los cuidados debidos, porque literal estamos en trato directo con los pacientes y siempre tratando de cuidarnos para cuidar a nuestra familia. Pues, y entonces, tenemos que estar y siempre con los que nosotros queremos cuidarlos, cuídense ustedes, cuiden su familia. En esta oportunidad yo les presento a mi familia, que es la que trato de cuidar y tener. Te acompaño en los momentos. La primera foto es cuando llegué a hacer mi sustentación de maestría, cuando hice mi sustentación de mi tesis de maestría. Y bueno, obviamente cuando ella ya terminó y se graduó en la facultad, también San Luisana, ustedes saben. Y en sí eso sería todo. Les doy muchas gracias por haber invitado en esta oportunidad. De repente, como le dije y conversé creo que con Joffer, traté de dar lo más básico para empezar, porque siempre es bueno empezar por lo más simple y ya luego ir modificando algunos conocimientos, ir ahondando más y más y complicarnos. Como ejemplo, yo digo, simplifiquemos cosas, pero no te quedes con lo simplificado. Luego ya exígete más, complícate, complícate y complícate. Entonces, la idea es esa. Ustedes me conocen, trabajo en el área de radiología de la universidad. Pueden, cualquiera de ustedes, no solamente los conozco, de repente hay chicos que no tengo la oportunidad de conocerlos personalmente, que estén acá o que no ellos tengan tanta comunicación. Yo feliz de poder apoyarlos en lo que sea posible. Hoy en día tenemos redes de todo. Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok creo que tiene la mayoría. Con confianza pueden escribirme, pueden consultarme. Muchos de ustedes a veces me mandan sus imágenes, o doctor esto, doctor lo otro. Feliz nosotros de poder apoyarlos. También tengo el tema del consultorio. Trabajo justamente con mi novia. Nuestro consultorio que es Odontología Bio. Trabajamos ahí el tema de la parte clínica, muy aparte de la universidad, siempre tratando de estar en la parte clínica, que siempre tenemos que no dejar la mano, y ustedes tienen que poco a poco también ir ganando los que ya han egresado, y ustedes en sus prácticas clínicas. Y agradeciendo obviamente al semillero de investigación que son ustedes de la Facultad de Odontología por la invitación. Y créanme, mis felicitaciones, y me alegró mucho saber que se estaban formando grupos de investigación dentro de la universidad, porque esto va a ayudar tanto a ustedes y a los compañeros que vienen más después de ustedes, para que sigamos creciendo. Al final la facultad, como siempre les hemos dicho a los chicos que mayoría conozco desde primero, creo, somos una familia. Deja de ver los errores, trata de apoyar, da tu granito de arena. Sé que están por lo menos muchos de paso, pero la idea es tratar de dejar un aporte siempre para nuestra universidad, porque siempre, siempre, por lo menos yo estoy orgulloso de ser la San Luis.